Bueno, mi nombre es Ana María Montiel, vengo en representación de un estudio de arquitectura en Madrid, que estamos juntos desde el año 1997 y bueno, estuvimos durante mucho tiempo haciendo obra pública y en el año 2011 decidimos, bueno, como una línea alternativa de proyecto, crear una gestora de viviendas personalizada que tiene el nombre de Umbrataria. Y entonces, lo que voy a contar ahora son 3 edificios que en el proceso de certificación, bueno, el estudio de la envolvente que vamos a contar, el objetivo nuestro, una vez conocido el estándar, era certificar todos nuestros 3 edificios. Nos ha llevado 3 edificios conseguirlo y el miércoles nos llegó la placa de nuestro primer edificio, que va a ser el que llamo número 3 en la presentación. Todos estos edificios están en el barrio de Arturo Soria. Es un barrio, bueno, supongo que muchos sabréis que en Arturo Soria era un barrio de parcelas pequeñas que tenían casas señoriales de gran tamaño, y nosotros en esas parcelas estamos metiendo edificios plurifamiliares entre 4 y 10 viviendas. La normativa urbanística y la forma de las parcelas nos dejan muy poco margen para la forma del edificio y por supuesto, la orientación. Siempre intentamos aprovechar el sur, porque todos sabemos que es lo más beneficioso, y hacemos grandes huecos a esta orientación, pero no siempre podemos hacer lo que es necesario. ¿Vale? Entonces, tenemos 5 obras realizadas, las 3 últimas bajo el estándar Passive House, la última ya con la certificación, y las otras 2 esperamos, al menos en la BMS, en la que además está nuestro estudio, poderla certificar. Pero bueno, tenemos algún problema de hermeticidad y estamos trabajándolo. Las dos primeras, que es alrededor de los años de 2014, que conocimos el estándar en una búsqueda del edificio en madera. Y bueno, estas otras 5 las tenemos ahora en diferente estadio de desarrollo, algunas en licencia, otras en construcción, y de las 5 siguientes, 4 el objetivo es certificar Plus o Premium. No sé si lo conseguiremos, pero desde luego certificación está asegurada. Y con lo que os voy a contar, creo que ya tenemos el modelo con el que conseguirlo de una manera más o menos clara. Bueno, nuestro objetivo es ahora mismo certificar, pero es cierto, como ha contado el ponente anterior y en general todos los anteriores, es una pelea entre los costes y la realidad, ¿no? Es decir, metemos Passive House casi como un plus, pero que casi que no cueste, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la calidad para nosotros era importantísimo y el estándar pues, nos permite conseguirlo. Como os comentaba, nosotros conocemos el estándar en el segundo edificio de los que hemos indicado ya dentro de lo que es el proceso Umbrataria, y buscando hacer edificios en madera, que todavía no hemos conseguido. Bueno, para nosotros la madera era un material estupendo por todo lo que hemos sabido. Sabemos que es un sumidero de CO2 y nuestro objetivo es intentar hacer edificios sostenibles. Aunque la madera es un material al que queremos mucho, el problema que nos encontramos es que tenemos viviendas muy personalizadas, con tamaños a veces de luces bastante grandes, dobles alturas, y bueno, es verdad que nos encontramos también con que el público, o sea, nuestros clientes, que ya son, como hacemos en gestión de autopromoción, son socios y toman las decisiones. Nosotros somos unos consultores en todo momento, aunque montamos todo el lío, buscamos la parcela, montamos la sociedad, construimos, hacemos el proyecto, pero bueno, al final ellos son los que toman las decisiones últimas. Y el tema de la madera, en un principio encontramos con que la gente tenía una idea antigua de que era un material débil en cuanto al tema de ataques de xilófagos y demás. ¿Vale? Entonces, bueno, uno de los problemas importantes que nos encontramos en la madera era el coste. Este es un dato real del primer edificio que voy a contar, que era el tercero dentro de Umbrataria, y nos encontramos
con que la estructura de hormigón costó 200.000 euros y la madera costaba 421. El edificio completo en madera. Bueno, viendo estos datos y teniendo en cuenta que el precio de las viviendas estaba cerrado, bueno, pues desistimos y nos dimos un baño de realidad y vimos que, bueno, que no podíamos hacer edificio en madera por mucho que nos gustara. Bueno, en este proceso conocí a Ana Sánchez, que tenía que estar aquí conmigo, y bueno, fue uno de los regalos adicionales a toda esta búsqueda. Bueno, en esta pelea que teníamos en la búsqueda de la madera, analizamos, partiendo ya de que la estructura de hormigón en ese momento, teniendo en cuenta que el coste era el que era, pero queríamos convencer a nuestros clientes que habían entrado ya previamente con un edificio que no era Passive House de hacer un edificio Passive, con unos costes lo más ajustados posibles, estudiamos varias opciones de envolvente, con ladrillo caravista, con ladrillo masate y, bueno, como no teníamos la madera para todo el edificio, intentamos estudiar que la madera fuese nuestra envolvente, que al menos una parte del edificio tuviera nuestros deseos. Entonces, bueno, vemos aquí que para un mismo... para una misma U de cerramiento los grosores con cada uno de los materiales. Lo bueno que teníamos es que el proyecto previo, que no era Passive House, tenía un grosor de fachada alrededor de entre 27 y 30 centímetros, con lo cual, como vemos aquí, la madera masate nos daba ese grosor, con lo cual nos permitía mantener la edificabilidad, o sea, la superficie útil que los clientes habían reservado. Bueno, aquí vemos los detalles constructivos de las cuatro soluciones que metimos en el PHPP con el primer edificio, luego lo hemos hecho con los otros dos, pero fue el que nos abrió el camino de hacia dónde dirigirnos, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que hablábamos, el ladrillo caravista tenía 41, 36 y los otros dos detalles son los dos de muro de madera de entramado con sate por el exterior, que son el edificio 1 y 3 de los que vamos a ver. Y como veis, en el primero de ellos, lo veremos luego con imágenes y un poco con el detalle más desarrollado, pusimos el entramado entre la estructura y viendo un poco los números y ya el desarrollo y la experiencia de obra, en el tercer edificio hemos hecho el muro totalmente prefabricado y colocado por el exterior, que nos ha dado unos valores mucho mejores. Para formas de edificio similares hemos conseguido ahorrar hasta 4 centímetros de sate al exterior, con lo cual el edificio era viable en términos económicos. Bueno, estos son los números más detallados que no voy a detenerme demasiado porque los he ido contando. Las transmitancias, como veis, están entre 0,14 y 0,18 en función un poco de la forma del edificio, que luego enseñaré unas plantas generales, simplemente porque veáis, tienden a ser edificios compactos porque es la manera más sencilla de poder certificar. Pero bueno, la forma que también viene dado por la parcela, como hemos dicho, o por el proyecto en sí, en esa adaptación de la forma, pues nos hace que no podamos elegir y a veces esas formas, como en uno de los edificios, pues tengan una proporción no muy buena. ¿Vale? Entonces, bueno, como hemos visto, el grosor del entramado de madera nos permitía mantener el proyecto como lo teníamos definido y reservado por nuestros clientes con una superficie útil y lo que calculamos después es cuál es el coste del aumento de espesor con el precio de repercusión de suelo en este barrio. El precio de suelo de repercusión por metro cuadrado de vivienda en Arturo Soria está entre 2.700 y 3.000 euros, con lo cual la diferencia de espesores entre la solución de ladrillo o de caravista, que era lo que habíamos hecho en los edificios anteriores, y el muro de entramado nos permitía ahorros que iban entre los 56 y los 200.000 euros, que compensaba el sobrecoste que podía suponer frente a una solución de ladrillo.
Con lo cual, al final, la conclusión de estos análisis es que lo que económicamente nos resultaba óptimo era hacer estructura de hormigón y muro de madera. Nos habíamos tenido que conformar con un porcentaje de madera de alrededor del 10% en vez del 100% en la estructura, pero bueno, al menos teníamos un premio de consolación. En el edificio 1, que como veis está configurado como en 2 piezas, de ahí que tengamos dos estancias diferentes. El muro de madera, que es el aislamiento que va entre la estructura de hormigón, se coloca como complemento y el SATE pasa continuo, con lo cual todos los cantos de forjado eran un puente térmico que se calculó menor porque tenía el SATE en continuidad, pero bueno, como veremos después, mejoró mucho cuando decidimos colocarlo por el exterior. En el edificio 2 no pudimos hacer madera porque bueno, pues la empresa con la que estábamos colaborando no encajó en tiempos. El equipo de obra que teníamos en ese momento nos convenció hacia una solución de aquapanel de Nauf y bueno, pues tuvimos la experiencia, pero como veis en detalles constructivos y entrevemos los ojos, al final es el mismo detalle. Luego en las fotos lo veremos, se mantiene lo que en el edificio 1 habíamos visto. Y en el edificio 3, la transmitancia de 0,18 aproximadamente. Y bueno, aquí como veis, un poco he adelantado antes, el muro de madera se coloca por el exterior. Bueno, los he ido contando esos números. Este es el primer edificio que, como os he dicho, todavía no hemos conseguido certificar, aunque está con todos los cálculos hechos. El PP cumplía, pero tenemos un problema de hermeticidad. Tenemos el bloque, lo que llamábamos nosotros el bloque 1 y el bloque 2. El bloque 1 tenía un SATE de 10 centímetros, mientras que el bloque 2, porque la relación de forma es mucho peor, el SATE era de 14. Bueno, vamos a ir un poco hacia atrás, es decir, edificio terminado, y os voy a enseñar 2 o 3 fotos que muestran los detalles que hemos visto antes. Bueno, la estructura de hormigón, colocados bueno, en el proceso de los muros todavía sin ventanas, ya colocadas todos los muros y con la hermeticidad. Nosotros hacemos hermeticidad por el exterior, con una membrana líquida. Este sería el edificio visto del otro lado, un poco también con la misma estrategia de mostraros un poco los detalles que hemos estado viendo. Hay 2 puntos que modificamos entre el edificio 1 y el 3, ¿vale? Y que son estas 2 imágenes que os enseñaré después en el edificio 3, que nos han parecido importantes y que modificamos aparte de la posición del muro. Y en este caso los petos de las azoteas los hicimos en muro de madera. Al final en el 3 hemos decidido hacerlos en ladrillo porque la estabilidad era complicada y fue muy complicado de ejecutar, hubo que hacer unos refuerzos y vimos que no compensaba. Y luego uno de los problemas que creemos que hemos tenido en este edificio, por el que puede ser que no hayamos podido cumplir el test de blower door, es que teníamos que dejar holguras con la estructura de hormigón y nos daban todas estas juntas que teníamos que resolver posteriormente. Bueno, esta sería la imagen de esa terraza que estábamos viendo y bueno, esta es un proceso de imagen igual comparando lo que es el proceso de obra y la casa terminada. Es una planta baja, tenemos 20 centímetros de aislamiento, bueno, y ahí veis el muro con los encintados, bueno, cosas que han ido contando compañeros míos y que no era el objetivo de nuestra ponencia. Este es el edificio que llamamos 2, que está en la calle Mesena. El bajo comercial es nuestro estudio actual, que eran las imágenes primeras. Y bueno, voy a enseñar 2 o 3 fotos un poco con lo mismo. Este edificio, como os comentaba, está colocada la estructura con la envolvente como complemento, pero en este caso es de aquapanel. Pero bueno, al final la solución es... Aquí perdimos la madera del todo, pero bueno, la hemos recuperado posteriormente. Y esto sería un poco imágenes interiores de una estancia, ¿no? Este espacio en obra y este espacio terminado.
Bueno, y este es el edificio que hemos conseguido certificar, a la tercera va la vencida. Y bueno, he querido coger esta imagen de un render bastante casero porque no eran profesionales, los hacíamos en el estudio, un poco pues porque estudiamos del orden de 30 parcelas anualmente, con lo cual los costes de hacer cualquier cosa se multiplican por mucho y somos muy poquitos y bueno, pues hemos ido haciendo las cosas un poco sobre la marcha. Pero os quería poner esta imagen del render porque al final vais a ver una imagen casi acabada del edificio que bueno, creo que al final viene a ser la misma cosa, que bueno, nos empeñamos a hacer una cosa y paso a paso la vamos consiguiendo. Bueno, como os decía, los petos son de ladrillo, la estructura de hormigón y aquí, bueno, es el montaje de uno de los muros que vemos ir colocándose a su posición. El edificio con los muros por el exterior que nos permite, como veis aquí, no tener nada de la estructura. Tenemos doble capa de aislamiento, lo que es el muro y lo que es el SATE posteriormente. En este caso, bueno, en el caso anterior no hemos podido ver cajones de persiana porque no lo sabía, teníamos soluciones que si me da tiempo comentaré con una imagen que tengo posteriormente y si no lo pasamos porque tampoco es muy relevante, pero bueno, aquí vemos el edificio justo antes de la capa hermética. Esta imagen me permite, comparando con la que hemos visto antes del edificio de Duquesa, ver que esas juntas ya no existen, se producen por el exterior y son mucho más fáciles de controlar porque se quedan cubiertas con SATE. Bueno, entonces, bueno, ahí es con el SATE ya colocado y una muestra un poco de los encintados exteriores. Bueno, este es el aspecto del edificio casi acabado, porque cuando hicimos la ponencia estábamos acabándolo, bueno, la presentación. Y esto es un poco lo que os comentaba, la imagen del render. Hemos cambiado el sistema constructivo de las terrazas porque es uno de los, en estos edificios, es imprescindible conseguir que todas o al menos el porcentaje mayor tengan terraza y la manera que hemos tenido de resolverlo en el estudio es a base de una estructura metálica en la que solo las vigas principales son puente térmico. Vamos a hacer uno posteriormente en el que se dan terrazas que vamos a resolver con hormigón, pero bueno, en este caso nos interesaba que estas terrazas fuesen muy ligeras y bueno, se han formado parte un poco de la imagen de los edificios que vamos a hacer a partir de ahora. Bueno, aquí lo veis, un poco, estas son las vigas principales y son las únicas que tienen conexión con la estructura interior, con lo cual el puente térmico es pequeño. Como solo me quedan 2 minutos, pues voy a ir directamente a las conclusiones. Todo esto no es demasiado relevante. Bueno, estas son las plantas del edificio en lo que hay un cuadro en el que se estudia la proporción, está en el artículo, con lo cual lo podéis ver ahí. Y bueno, este es el edificio primero. Como veis hay 2 bloques, uno más alargado y otro cuadrado. Este es el siguiente, en las plantas superiores es esencialmente cuadrado y simplemente en la planta baja se podía hacer local comercial y es lo que ahora mismo es nuestro estudio. Y este es el que hemos conseguido certificar. Bueno, como os he contado un poquito al principio, nuestra umbrataria, que es la rama de la empresa que se dedica a la gestión de autopromoción, nos ha permitido flexibilizar el hacer cambios cuando los socios son propietarios de las decisiones a base de mucho trabajo, pero de datos económicos y de datos de eficiencia y demás, con edificios que no eran pasivos, hemos conseguido convencerles de que pasaran a la forma pasiva. Y bueno, hemos empezado el camino. Nuestro objetivo desde el principio, bueno, desde el siglo XX, era hacer edificios sostenibles. Hicimos algunos en madera ya en Vitoria antes del año 2000. Y bueno, seguimos el proceso, como os he contado antes, y vamos a intentar certificar como Plus o Premier nuestros siguientes edificios y la siguiente búsqueda será en tener edificios de cero emisiones, que no sé yo
si todavía yo lo conseguiré. Pero bueno, esto es todo por hoy.